Bendiciones y paz del Señor. Te habla el pastor Reinaldo Romero. Esta es la Escuela de Liderazgo del Ministerio Dios te sigue amando, dirigida por el evangelista Tani Guzmán y su esposa Marisbel, desde Camuy, Puerto Rico. En la Escuela de Liderazgo estamos en el segundo tema. El segundo tema trata de el liderazgo espiritual. Este tema lo comenzamos la semana pasada con el llamado de el primer rey de Israel, el rey Saúl. Y esa lectura la tuvimos en Primera de Samuel. Hoy vamos a ver en el capítulo 13 de Primera de Samuel un acontecimiento que le puede suceder a cualquier líder. Estuvimos explicando en la primera parte que el liderazgo dentro del cuerpo de Cristo o el liderazgo espiritual es muy diferente al liderazgo social, político o económico. El liderazgo social, político y económico tiene un pensamiento horizontal porque va dirigido a los otros seres humanos. Es un hombre que aglomera, que agrupa a otros hombres para que en una idea que él tiene converjan una población determinada en una geografía determinada. Al ellos converger en el mismo pensamiento, ese hombre tiene un éxito de liderazgo, así lo cualificamos. Puede ser en la política, puede ser en la economía y puede ser en lo social con las personas que se encargan de estimular positivamente a seres humanos para que obtengan algunas metas en sus vidas. Es lo que llamamos los influencers, las personas que motivan a otros. Pero cuando hablamos de liderazgo espiritual, no estamos hablando desde el punto de vista horizontal, sino desde el punto de vista vertical. Porque el que llama y el que escoge a estas personas para que cumplan un papel importante en la tierra es el Padre Eterno a través de nuestro Señor Jesucristo. Y antes de que comencemos el segundo tema, quiero hacer una oración. Vamos a orar. Padre Eterno, necesitamos en este momento la guía de tu Espíritu. Cada una de las personas que están oyendo quieren, desean, anhelan servirte. Espíritu Santo, ahora, a través de este canal y de este vehículo, utiliza las palabras que vamos a hablar conforme a tu Espíritu Santo para que toquen el corazón de cada uno y revelen el plan de Dios a sus conciencias espirituales. En el nombre de Jesús, amén. Como hemos estado diciendo, el liderazgo espiritual tiene una relación completamente vertical, no horizontal. Es de arriba hacia abajo. Dios es el que constituye, Dios es el que llama, Dios es el que envía, Dios es el que escoge. En el hecho que estamos hablando, cuando estamos hablando del primer líder político de Israel, que era Saúl, en Israel se unían todos los poderes en una sola persona. Para ese momento, Israel tenía que ser gobernado solamente por el Señor, por Dios, para demostrar que ellos eran una nación diferente a las demás naciones. Por más de 450 años los gobernaron los jueces. El pueblo dijo, no queremos seguir siendo gobernados por jueces. Queremos ser igual a las demás naciones. Y a ese punto lo discutimos en el tema pasado. Y se elige entonces como primer rey de Israel a Saúl, ungido por el profeta Samuel. Samuel fue el vehículo que Dios utilizó para que Saúl fuera rey. Porque Dios va a trabajar en la tierra con personas que Él ha llamado, con personas que Él ha escogido, con personas donde Él ha depositado su espíritu para que cumplan un propósito en la tierra. Si tú tienes un deseo ardiente en tu corazón de evangelizar, te preocupan las naciones, te preocupan las personas que se suicidan, te preocupan las mujeres maltratadas o te preocupan la cantidad de abortos que hay. Te has preocupado porque tienes un familiar atado por las drogas y has sido víctima indirecta o directa de este flagelo mundial
que es el consumo de droga en la tierra, que maltrata, violenta y destruye a familias completas, a comunidades y a naciones. Y eso te ha preocupado. Te ha preocupado la cantidad de extranjeros que sufren en países. Eso quiere decir que hay un llamado de Dios. Te preocupa la oración, te preocupa el ayuno, te preocupa la intercesión. Eso quiere decir que hay un llamado de Dios. Te preocupan las artes, te preocupa y has analizado y tienes una carga por hacer algo diferente con los niños. El abandono que hay en las congregaciones con los niños. Eso quiere decir que Dios te está llamando. Porque esa fue la primera característica del llamado de Moisés. Que él salió a caminar y vio que había una discusión y era maltratado uno de su descendencia. Y él lo defendió. Lo defendió fue que mató al egipcio. Luego estaban dos hermanos peleando, dos hermanos hebreos. Y vino Moisés y los separó. Y ellos le dijeron, ¿quién te puso a ti como juez de nosotros? Vas a hacer lo mismo que hiciste con el egipcio. Eso quiere decir que Moisés empezó a sentir una pasión, un ardor por la gente de su misma descendencia. Y ahí estaba el llamado de Dios haciendo algo. Y ahí había una inquietud del Espíritu Santo en su corazón para traer justicia, para traer libertad, para traer la bendición de Dios a sus vidas. Si esto te ha pasado a ti, este video es para ti. Este video lo está haciendo el Espíritu Santo a través de nosotros, de la escuela de liderazgo, que Dios ha tocado el corazón del evangelista Tani Guzmán, aquí en Camuy, Puerto Rico. Y me está utilizando a mí, el pastor Reinaldo Romero, para que identifiques que Dios te escogió y que hay un llamado. Y seas guiado por el Espíritu Santo a hacer cosas grandes y poderosas para la gloria de Dios. Para que el reino de los cielos se extienda y se multiplique. Saúl cometió un error grave. Capítulo 13. De primera de Samuel. Versículo 7, vamos a leerlo. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaán. Pero Saúl permaneció aún en Gilgal y todo el pueblo iba tras de él, temblando. Esto nos habla de un punto muy importante en el mundo espiritual. Porque en el mundo espiritual, las ideas, las estrategias, las visiones, los sueños, no son del hombre en sí solo, sino son de Dios. Que Dios los siembra en los corazones que Él escoge. Dios siembra es el sueño de Él, la visión de Él, el anhelo de Él en los corazones de los hombres. Saúl tenía que entender, que él había sido escogido por Dios y que el que lo iba a dirigir iba a ser Dios a él. Aquí hay dos palabras claves en este capítulo. La palabra clave es Jordán, que una parte del pueblo pasó el Jordán, pero que Saúl se queda en Gilgal con el pueblo temblando de miedo. El Jordán representa, si lo llevamos al Nuevo Testamento, el sitio donde Jesús se bautizó, todos lo recordamos. Es decir, que si trata de bautismo, está hablando de muerte. Pero no está hablando de muerte solamente, sino que fue el sitio donde Juan Bautista vio una manifestación gloriosa del Espíritu Santo sobre el Señor Jesucristo, cuando vino el Espíritu de forma de paloma y dijo: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Quiere decir que el Espíritu Santo vino en el momento del bautismo, en el Jordán. Entonces, cuando hablamos de Jordán, hablamos de una muerte, hablamos de un bautismo, pero hablamos del Espíritu Santo. Ojo, muy importante.
Esta cantidad de pueblo que andaba con Jonatán, que atravesaron el Jordán, son los que van a ganar la batalla, que la vamos a ver más al final. Pero el rey, que era el llamado de Dios, que era el escogido de Dios, que en el capítulo anterior vimos que había profetizado, que el Espíritu Santo lo había mudado en un nuevo hombre, que tenía las capacidades de Dios, se quedó en Gilgal. ¿Y qué representa Gilgal? Gilgal representa la carne. Es el sitio donde se dan vueltas en el mismo sitio. Él se quedó en un círculo vicioso. Esto no se puede permitir en el liderazgo espiritual. La diferencia de los otros liderazgos, como le dije, el liderazgo político, el liderazgo económico o el liderazgo social, que es horizontal. En este liderazgo, el líder requiere de un conocimiento o de una experiencia psicológica individual. Eso quiere decir que mientras el hombre domine más su psicología y él aparente delante de las personas ser fuerte, ser de carácter fuerte, ser un hombre capaz, mejorar su léxico, mejorar la escena en audiencia, su oratoria, entonces él convence de una forma mejor. ¿A quién convence? Pues ahí entra la sociología, a la sociedad. Él entonces empieza con psicología y termina con sociología. Empieza a dominar sociológicamente a un grupo social. Se empieza a ser un fenómeno social. Ya usted sabe la gran cantidad de líderes políticos, económicos y sociales que han hecho manifestaciones sociales, afectando entonces las conductas humanas o ese grupo, porque el hombre estudia la conducta humana, que es la antropología, empieza a estudiar ese comportamiento cultural del hombre por siglos. ¿Dónde están los vacíos? ¿Dónde está lo que se tiene que llenar? Y como él hace un análisis antropológico del ser humano, entonces logra tener un éxito para dominar la mente, la conciencia de muchas personas que serían sus seguidores. En el mundo espiritual no sucede así. Es muy diferente. Aquí, el que va a perfeccionar al ser humano no es la psicología que él tenga, no es los asesores que él tenga, es el Espíritu Santo que está en nosotros. El pueblo tenía miedo porque el liderazgo estaba carnal. Esto no tiene ninguna importancia en un liderazgo económico, en un liderazgo político. No tiene ninguna importancia. Pero cuando hablamos del mundo espiritual, cuando hablamos de la visión de Dios, cuando hablamos de traer el reino a la tierra, cuando nosotros hablamos de que es el Espíritu Santo que nos va a guiar, no podemos estar en la carne. No podemos ser incrédulos. Tenemos que estar en el poder del Espíritu Santo, como le sucedió al Señor Jesucristo, que en el poder del Espíritu Santo comenzó el ministerio en un ayuno de 40 días. Es decir, que esos 3 años fueron guiados por el poder del Espíritu Santo. Él no le dio en ningún momento placer a su carne para devolverse a Gilgal después de pasar por el Jordán. Después de pasar por el Jordán, él tenía la batalla, conquistar y poseer. El rey Saúl se queda en Gilgal temblando con todo el pueblo. Se quedó meditando en su carnalidad. ¿Cuándo nos sucede esto? Cuando nosotros pensamos, si le sirvo a Dios, si hago esto para Dios, me va a traer estas consecuencias. Me pueden perseguir, puedo tener problemas económicos, tal vez a mi esposo o a mi familia o a mis hijos no le va a gustar lo que yo voy a hacer.
Y empezamos a ver horizontalmente la situación, las circunstancias que están a nuestro alrededor. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo van a actuar? ¿Qué efecto va a traer socialmente lo que estoy haciendo? Económicamente lo que estoy haciendo. Imagínese una persona que Dios le diga que deja el trabajo y tiene muchas deudas. Esa persona, el primer problema, ahí se va a quedar en jilgar, pensando en cómo voy a pagar. Eso le pasó a los discípulos. No se crea usted que eso no le pasa a cualquier ser humano. Cuando el Señor le dice, deja todo, ven y sígueme. Pedro tiene una empresa pesquera. Pedro tiene una familia. Pedro tiene hijos. Y tiene una responsabilidad económica. Estoy seguro que tenía deuda. Porque lo más fácil es que todo el mundo tenga deuda. Y viene y se consigue con el Mesías. Por eso este es lo grande de estos hombres. Que dice que al instante él dejó las redes y el barco y siguió a Cristo. Él no miró para los lados. ¡Oh, gloria a Dios! No dice la Biblia que su familia pasó hambre. No dice la Biblia que su familia fue abandonada. No dice la Biblia que, ¿qué le pasó? Pero conociendo nosotros a este Señor Jesucristo que dijo que si Dios se preocupaba por las aves de darle de comer y se preocupaba por los lirios de vestirlo, dijo, ¿cuánto más no se va a preocupar por uno de ustedes que valen más que un ave y que valen más que un lirio? Dice, si los padres siendo malos dan buenas dádivas, ¿cuánto más el Padre Celestial? ¿Qué implica entonces lo que estoy hablando? Que el Señor Jesucristo estuvo pendiente como un buen pastor, porque la Biblia dice que Él es el buen pastor, de los familiares de cada uno de los apóstoles. Eso no fue que le dijo, véngase conmigo, vamos a abandonar la familia que se muere de hambre. ¿Cómo va a ser? Si cuando Él vio a 5,000 personas, le dijo a los discípulos, denle de comer. Y ellos dicen, Señor, no tenemos comida. Porque Jesús tenía compasión de que la gente se fuera. Entonces, me va a decir usted que Él tuvo compasión de los 5,000, pero que Él no tuvo compasión de los familiares de los discípulos que eran los que andaban con Él para arriba y para abajo y que le han dejado todo. Y Él le dice, cuando ellos le dicen, Señor, ¿y nosotros qué hemos dejado? ¿Qué le dijo el Señor? 100 veces más tendrás en esta tierra. Y en el futuro la vida eterna. Eso quiere decir que Dios nunca los dejó a ellos sin que comieran, sin que sus familiares tuvieran el alimento, sin que sus familiares tuvieran casa, sin que sus familiares, Él no los mandó a que fueran mendigos y andar deambulantes. ¿Por qué? Porque aceptó el llamado del Señor Jesucristo. Yo lamento en el alma que hay personas que usted me puede decir, pastor, yo conozco a una familia que decidió por Cristo servirle al Señor y sus hijos pasaron hambre, pasaron tribulación, fueron abandonados y pasaron, es verdad lo que usted me dice, sí, tiene razón, pero yo conozco familias que cuando se consagraron al Señor Jesucristo y aceptaron todo, entonces fueron bendecidos por Dios. Dios pagó sus deudas, Dios les dio casa, Dios les dio estudio, Dios les dio bendición. Y si quiere una muestra, yo soy el botón. A nosotros como familia, venezolanos, Dios nos ha bendecido desde el día, hace 40 años que decidimos servirle a Cristo. Y todo lo que Dios nos ha dado y todos los países donde hemos estado ha sido por la gracia infinita que el Señor Jesucristo suple todo. Y ahí tenemos en la Biblia, ponte que no me vea a mí, ve a los discípulos. Ve a todos los hombres que se dedicaron a servirle a Dios. Ninguno pasó hambre. Sus familiares no fueron abandonados. Este es uno de los principales problemas que tiene la persona cuando está en Gilgal, que empieza a sacar cuentas, que empieza a ver las circunstancias. Este fue el problema de Saúl. Saúl empezó a ver que el pueblo desertaba, empezó a ver el número. Empezó a ver circunstancias a su alrededor. Esto le pasa a los discípulos también, se recuerdan de la tempestad.
que Pedro camina sobre las aguas. Pero cuando él volteó a Gilgal y ve las circunstancias a su alrededor que están dando vuelta, dice que se hundió. La Biblia dice que el que lo sigue a él no ponga la mano sobre el arado. Nosotros no somos de los que retrocedemos poniendo la mano en el arado, sino los que vamos al frente, los que vamos adelante. Querido hermano, cuando Dios llama, Dios paga. Cuando Dios llama, Dios suple. La señal de que Dios te ha escogido es eso, que Dios suple su poder, que Dios suple su verdad, que Dios suple su gracia, que Dios suple su bendición, que Dios suple su economía, sin que la estés buscando, sin que estés pidiéndole a la gente. No, esa es la otra. Personas entonces que se van a la carne a exprimir, a buscar en las personas lo económico y ven a los seres humanos como un factor económico para explotarlos. El ministerio del reino de los cielos, el llamado espiritual, no está viendo las almas como el factor económico, como el capital. Entonces me voy a predicar a un rico, que Dios me dio un rico, para que ese rico me dé bastantes ofrendas. Pero al pobre, al pordiosero, al que te tiene en una calle, ese no es. Hermano, si usted no sabe que ese pobre pordiosero que está en una calle tirado era el hijo de un millonario, y que el papá millonario estaba pidiéndole a Dios un milagro, y usted le hace el milagro, y ¿sabe qué sucede? Entonces ese papá millonario viene y lo recompensa. Pero como usted está en la carne, está mirando, es al rico y está mirando el parecer de las personas, no ve lo que Dios tiene que ver. Cuando estamos en Gilgal, no vemos con los ojos de Dios, no sentimos con el corazón de Dios, no oímos con los oídos de Dios, sino con las circunstancias humanas, con las carnales, como la sociología, como la psicología. Cuando yo voy a utilizar las herramientas del liderazgo horizontal, cuando yo utilizo esas herramientas, entonces yo empiezo a calcular psicológicamente las palabras que tengo que decir. Yo tengo que ver sociológicamente qué es lo que me conviene, cómo hago yo para sacarle el dinero a la gente, cómo hago yo para hacer tal cosa. Estoy utilizando psicología, sociología, porque hago un estudio antropológico del hombre. En el liderazgo espiritual, en el reino de los cielos, no es así, hermano. No es así. La consecuencia para Saúl fue fatal. Fue fatal. Porque en el liderazgo espiritual todo es muy delicado. Usted puede mantener una apariencia de que es, de que tiene, pero la verdad de Dios sale a reducir. Y cuando el profeta Samuel llegó, Saúl había cometido el error fatal de su vida. ¿En dónde lo cometió? En Gilgal, en la carne. Se había ido a sacrificar. Ese día perdió el ministerio. Sin embargo, por 37 años siguió siendo el rey de Israel. Esto nos debe demostrar que oro parece, plata no es. Pero el que no adivine, bien tonto es. Brilla como el oro, pero es un plátano. Plátano es. Eso no es. Puede brillar muy bello, puede hablar muy bonito, puede hacer muchos milagros, pero no es. ¿Se recuerda el pasaje bíblico que dice? En aquel día llegarán muchos en mi nombre diciendo: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos enfermos. ¿Qué le dirá el Señor? Apartados de mí, yo no os conozco. Porque el liderazgo espiritual, querido hermano, es para gente sincera con Dios. Es para el que tiene el Espíritu Santo y para el que no quiere agradar al hombre, sino el corazón de Dios. Dice la Biblia que quitado Saúl, Dios se halló un hombre conforme a su corazón, quien haría todo lo que él quería. El próximo sábado estamos hablando de ese hombre que hace todo lo que él quiere.
Estamos en la escuela de liderazgo y estamos hablando de líder espiritual. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo a cada uno de mis hermanos, creyendo que tú has hecho un milagro en sus corazones y en sus vidas, y que los estás llamando a hacer cosas grandes y poderosas en el nombre de Jesús de Nazaret.